Nunca pensé que abrir la puerta para recibir un pedido de supermercado pudiera cambiar mi vida. Pero aquel día, cuando los ojos de Diego se encontraron con los míos, entendí que lo que parecía rutina estaba a punto de convertirse en una historia que pondría a prueba todo lo que creía sobre mí mismo y sobre el mundo. Su mirada no era la de un simple repartidor. Había algo allí, una mezcla de nervios y decisión, que me hizo sentir que si cerraba la puerta sin decir nada, me arrepentiría para siempre. Me llamo Alexis, tengo 20 años y estudio en Madrid. Durante meses había usado la aplicación de entregas para evitar colas, sin imaginar que el mismo chico aparecería una y otra vez en mi portal. Al principio pensé que era coincidencia, pero con el tiempo descubrí que no. Él buscaba mi dirección en la lista de rutas, me lo confesó más tarde. Y yo, aunque trataba de convencerme de que era casualidad, esperaba esos minutos de conversación como si fueran el mejor momento del día. El vínculo creció en silencio. Primero fueron saludos rápidos, luego pequeñas bromas, y un día se atrevió a preguntarme cómo cocinaba el salmón que pedía siempre. Reí nervioso, contestando cualquier cosa, pero la manera en que me escuchaba me desarmó. No había juicio en su mirada, solo curiosidad genuina. Desde ese instante empecé a notar que me arreglaba un poco antes de que sonara el timbre, aunque me dijera a mí mismo que era absurdo. Todo cambió una tarde de lluvia. Traía las bolsas en la mano y, al entregarme la última, dejó los dedos rozando los míos un segundo más de lo necesario. No retiró la mano de inmediato. Yo sentí un golpe en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Puedo ser honesto?, murmuró. Apenas pude asentir. No quiero seguir marchándome de aquí como si no pasara nada. La frase me atravesó. Durante semanas había intentado negar lo evidente, y de pronto Diego lo ponía en palabras. Le di un espacio para entrar, sin pensarlo demasiado. En el pasillo, confesó que llevaba tiempo deseando que yo le diera una señal. Su voz temblaba, pero había en ella una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Sentí miedo, sí, pero también una fuerza desconocida. La certeza de que ocultarlo más sería una traición a mí mismo. Esa noche no hubo grandes discursos, solo la valentía de aceptar que lo que nacía entre nosotros no era un error. Pero el destino rara vez permite que algo así fluya sin obstáculos. Una vecina nos vio juntos cuando Diego salía de mi piso y, al día siguiente, los susurros comenzaron en el edificio. Lo que era nuestro secreto se volvió tema de pasillo. Al principio intenté ignorarlo, pero los comentarios llegaron a mi familia. Mi madre me llamó con voz dura, exigiendo explicaciones. ¿Es verdad lo que dicen? Me quedé en silencio. Esa pausa bastó para que entendiera la respuesta. Su respiración se volvió fría y colgó sin despedirse. Mientras tanto, Diego enfrentaba su propia tormenta. Algunos de sus amigos comenzaron a burlarse, lanzando frases cargadas de veneno. Uno de ellos, que conocía demasiado bien nuestros horarios, llegó a tomar una foto desde la calle cuando nos despedimos en la puerta. La compartió en un grupo privado, y en cuestión de horas circulaba como si fuéramos un espectáculo. Cuando Diego me contó lo que había pasado, su rostro reflejaba rabia e impotencia. Yo, en cambio, sentí un vacío en el estómago. No era solo vergüenza, era la sensación de que alguien había arrebatado la intimidad más frágil que teníamos. Lo siento, repetía él, como si fuera su culpa. Le agarré la mano y le dije que no se disculpara. La traición no era nuestra, sino de quienes no soportaban vernos felices. Las horas siguientes fueron un torbellino. Mensajes anónimos, miradas incómodas en la universidad, la distancia helada de mi propia familia. Quise huir, borrar la aplicación, encerrarme. Pero al mirar a Diego, entendí que si nos dejábamos aplastar por el miedo, ellos ganaban. Y yo no estaba dispuesto. Ese fue el comienzo de la verdadera batalla. No contra rumores, sino contra los muros invisibles que durante años me habían obligado a esconderme. Con cada palabra de rechazo, con cada gesto de burla,
crecía dentro de mí una convicción, que nadie debería pedirme disculpas por amar, y que el silencio solo alimentaba a quienes querían vernos rotos. La mañana siguiente a la filtración de la foto, el ambiente en la universidad era insoportable. Caminaba por los pasillos sintiendo que cada murmullo iba dirigido a mí. No escuchaba palabras claras, pero bastaba con las miradas rápidas, las risas sofocadas, el silencio incómodo cuando me acercaba. Lo peor fue en clase. Alguien dejó un papel doblado sobre mi mesa. Al abrirlo, encontré la misma imagen de Diego y yo en la puerta de mi casa, con un comentario cruel escrito a mano. Lo apreté en el puño hasta que me temblaron los dedos. Por la tarde, me encontré con Diego en un café alejado del barrio. Él también estaba afectado. Su supervisor en la empresa de reparto lo había llamado para advertirle que había recibido quejas de clientes incómodos. No lo sancionaron, pero le dejaron claro que debía tener cuidado con su comportamiento en horario de trabajo. Diego se mordía el labio, intentando contener la rabia. Como si entregar un paquete y sonreírte fuera un delito, dijo. Yo lo miré con un nudo en la garganta, entendiendo que nuestra relación ya no era solo un asunto privado. El aislamiento comenzó a crecer. Mis antiguos amigos de la facultad empezaron a excluirme de planes, fingiendo que ya no había sitio para mí. Una compañera con la que estudiaba habitualmente dejó de responder mis mensajes. Cuando intenté preguntarle la razón, solo contestó: «Es mejor que no me metas en tus líos». Aquellas palabras me dolieron más que cualquier burla, porque venían de alguien a quien consideraba cercana. En casa, la situación empeoró. Mi madre evitaba hablarme, y cuando lo hacía era con frases cortas, como si cada palabra fuese una carga. Una noche escuché a mis padres discutir en la cocina. Mi padre decía que aquello era una vergüenza, que no quería que la familia fuera señalada. Sentí el impulso de entrar y gritar, pero me quedé en silencio, escuchando cómo mi vida se desmoronaba sin poder detenerlo. Diego, mientras tanto, recibía mensajes anónimos de antiguos compañeros del barrio. Algunos eran amenazas veladas, otros simples insultos. Intentó ignorarlos, pero una noche, mientras caminaba hacia su casa, un grupo de chicos lo interceptó y lo empujó contra una pared. No pasó a mayores porque un transeúnte intervino, pero el miedo quedó grabado en su mirada. Cuando me lo contó, pensé que iba a derrumbarse. Sin embargo, lo contrario sucedió. Su voz estaba firme cuando dijo que no pensaba esconderse ni dejar de verme. Esa determinación me contagió. Aún así, el peso de la soledad me arrastraba. Una tarde, después de otro enfrentamiento frío con mi madre, me encerré en mi habitación y apagué el móvil. Quería desaparecer. Fue Diego quien golpeó la puerta de mi casa y se enfrentó directamente a mis padres. Yo escuchaba desde arriba cómo les decía que me amaba, que no tenía nada de qué avergonzarme. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Mis padres no respondieron. El silencio fue más duro que cualquier palabra. Después de aquello, Diego me convenció de acompañarlo a una reunión en un centro comunitario del barrio de Lavapiés. Era un espacio seguro para personas LGTB. Entré con miedo, pensando que no encajaría, pero la acogida fue tan cálida que sentí un alivio inmediato. Allí escuchamos historias similares. Chicos que habían perdido amigos por confesarse, jóvenes que fueron echados de casa, otros que también habían sido humillados en redes sociales. Cada testimonio me mostraba que no estaba solo. Esa noche, volviendo juntos en metro, Diego me tomó la mano sin preocuparse por las miradas. Yo dudé un segundo, pero luego entrelacé mis dedos con los suyos. Había gente alrededor. Algunos nos observaron, otros apartaron la vista. Pero yo sentí, por primera vez, que la vergüenza no me pertenecía. Los días siguientes comenzaron a cambiar. Sí, los murmullos seguían en la universidad, y mi familia aún no aceptaba mi verdad, pero ya no me derrumbaban como antes. Encontré apoyo en las personas del centro comunitario, en nuevas amistades que entendían mis miedos,
sin necesidad de explicaciones. Con Diego, cada gesto de cariño se volvió más valioso, como un pequeño acto de resistencia. Sin embargo, la tensión aún no había alcanzado su punto más alto. Una tarde recibí un mensaje desde un número desconocido, una amenaza directa de que, si seguíamos apareciendo juntos en público, publicarían más cosas sobre mí en redes. La foto de la puerta no había sido el final, sino apenas el comienzo. Al leerlo, sentí el corazón helarse. Sabía que lo que estaba en juego ya no era solo mi reputación, sino también nuestra seguridad. Y aún así, cuando le mostré el mensaje a Diego, él apretó mi mano y me dijo con voz clara: «No van a ganar. Esta vez vamos a enfrentarlos juntos». El mensaje con la amenaza no se borraba de mi cabeza. Aunque intentaba concentrarme en los estudios, cada vibración del móvil me hacía saltar. Diego me repetía que no debíamos ceder al miedo, pero yo notaba cómo la desconfianza empezaba a envenenar cada rincón de mi vida. Caminaba por los pasillos de la universidad, mirando por encima del hombro, convencido de que alguien me observaba. Una tarde, al salir de clase, encontré la foto nuevamente pegada en la puerta principal del edificio, esta vez con un insulto escrito en grandes letras. La rabia me invadió. La arranqué de un tirón y la rompí frente a todos, pero mis manos temblaban. Algunos estudiantes se rieron, otros bajaron la mirada. Nadie se atrevió a defenderme. Esa indiferencia dolía tanto como la burla. Diego insistía en denunciar lo ocurrido, pero yo dudaba. Temía que acudir a la policía solo empeorara las cosas, que nos tacharan de problemáticos. Aún así, acepté acompañarlo al centro comunitario. Allí nos escucharon con seriedad y nos aconsejaron registrar cada incidente. Nos hablaron de un abogado que ayudaba en casos de acoso. Por primera vez sentí que había un camino más allá de la resignación. Pero mientras buscábamos apoyo, la presión crecía en casa. Mi madre empezó a dejar notas en la mesa en lugar de hablar conmigo. «No entiendo por qué haces esto. Piensa en la familia». Eran frases cortas, frías, que me desgarraban más que cualquier grito. Una noche no pude más y le pedí que hablara conmigo de frente. Me respondió que no tenía nada que decir si yo no rectificaba. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Rectificar, como si amar fuera un error. La relación con Diego también se tensó. Él intentaba ser fuerte, pero las burlas en su trabajo lo agotaban. Un cliente lo reconoció y le dijo en tono de desprecio que prefería que otro repartidor le llevara los pedidos. Diego regresó esa noche con los ojos rojos de cansancio. Yo lo abracé, pero noté su distancia. No era falta de amor, era el peso insoportable de luchar contra todos. Días después, recibí un correo electrónico desde una dirección falsa. Contenía nuevas fotos nuestras, tomadas sin que nos diéramos cuenta. Alguien nos seguía. Mi primera reacción fue bloquear la dirección, pero Diego me obligó a enfrentarlo. «No podemos seguir escondiéndonos», dijo con una firmeza que me desarmó. Su voz era un recordatorio de que el silencio no nos protegería. Sin embargo, la tensión explotó entre nosotros. Discutimos en plena calle. Yo le reprochaba que no entendía mi miedo. Él me acusaba de dejar que los demás dictaran nuestra vida. Sus palabras fueron duras, y las mías también. Terminamos caminando en direcciones opuestas, sin despedirnos. Esa noche no dormí. Revisaba una y otra vez el teléfono, esperando un mensaje que no llegaba. Pasaron 2 días sin vernos. La ausencia me devoraba, pero el orgullo me impedía escribirle. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Diego había sido citado en la empresa por supuestas quejas formales. Temí lo peor. Corrí hasta el lugar y lo encontré en la puerta, con una carta en la mano. Lo habían suspendido temporalmente. Su rostro reflejaba rabia, pero también una extraña calma. «Ya no tengo nada que perder», me dijo. Esa frase fue un punto de quiebre. Comprendí que seguir callados solo daba más poder a quienes nos querían ver derrotados. Esa misma noche, decidimos acudir al abogado recomendado por el centro comunitario.
Le mostramos los mensajes, las fotos, las pruebas. Nos explicó que podíamos presentar una denuncia formal por acoso y difamación. Por primera vez, la palabra justicia sonó cercana, pero denunciar significaba exponernos aún más. Lo sabía, y el miedo regresó con fuerza. Esa semana, en la universidad, un profesor al que respetaba me llamó aparte. Esperaba un sermón, pero me sorprendió con un gesto de apoyo. No dejes que te silencien, me dijo. Ese simple consejo me devolvió un fragmento de esperanza. Finalmente, nos reunimos con miembros del centro comunitario y otros jóvenes que habían pasado por situaciones similares. Entre todos, organizamos una pequeña campaña en redes, anónima al principio, denunciando el acoso en la universidad y en el trabajo. Al ver que no estábamos solos, mi miedo empezó a transformarse en coraje. La tensión, sin embargo, aún estaba lejos de resolverse. Los mensajes anónimos no se detuvieron. Una noche recibí uno que me heló la sangre. La próxima vez no será solo una foto. Esa amenaza directa nos dejó claro que la lucha apenas comenzaba. Miré a Diego y entendí que el camino que habíamos elegido no era fácil. Había riesgo, dolor y rechazo. Pero también estaba la certeza de que rendirse significaba aceptar que tenían razón, y eso no lo permitiríamos. Tomé su mano con más fuerza que nunca. En ese gesto silencioso nació la decisión de enfrentar lo que viniera, aunque el precio fuera alto. La amenaza, la próxima vez no será solo una foto, se clavó en nuestra mente como un eco constante. El abogado nos recomendó extremar precauciones, guardar cada prueba y evitar confrontaciones directas. Pero era imposible vivir con miedo permanente. Yo apenas podía concentrarme en las clases. Diego, suspendido del trabajo, pasaba los días revisando mensajes y foros para encontrar pistas del responsable. Una tarde recibimos la confirmación de que la denuncia había sido admitida. Era un paso importante, pero también un riesgo mayor. Sabíamos que los implicados podían intentar vengarse. El abogado lo dejó claro. Esto no será rápido ni sencillo. Deben estar preparados para el desgaste emocional. El verdadero golpe llegó pocos días después. Un perfil anónimo publicó un video en el que aparecíamos juntos en un parque, abrazados. No era comprometedor, pero el montaje estaba acompañado de burlas crueles. En cuestión de horas, la publicación se compartió decenas de veces. Algunos compañeros lo vieron y comenzaron a enviarme mensajes ambiguos, unos de apoyo, otros cargados de ironía. Sentí que cada rincón de la universidad se había convertido en un escenario de juicio silencioso. Diego reaccionó de manera distinta. En lugar de hundirse, decidió enfrentarlo. Creó una cuenta pública y escribió un mensaje claro. No me avergüenzo de a quien amo. Me avergüenza la cobardía de quienes se esconden detrás de un perfil para humillar. Su valentía me impresionó, pero también me aterraba. Con cada publicación, el riesgo crecía. Esa misma noche, recibimos un nuevo mensaje privado. Deja de hacerte el héroe, o terminarás peor. Diego lo leyó en voz alta, respiró hondo y lo archivó sin responder. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Hasta dónde podían llegar? La tensión entre nosotros volvió a explotar. Yo quería detener la exposición. Él insistía en que callar nos haría cómplices de nuestro propio silencio. La discusión terminó en lágrimas, pero esta vez ninguno de los dos se alejó. Nos quedamos en silencio, abrazados, comprendiendo que el miedo nos dividía tanto como nos unía. El apoyo del centro comunitario se hizo más fuerte. Organizaron un encuentro abierto en la universidad para hablar de discriminación. Dudé en participar, pero Diego me convenció. La sala se llenó más de lo esperado. Estudiantes, algunos profesores y vecinos. Cuando subimos al frente, mis manos temblaban. Pero al mirar a Diego, encontré valor en su mirada. Hablamos sin rodeos. Contamos lo que habíamos vivido. Los mensajes, las fotos, la suspensión, las amenazas. Hubo silencio al final.
Un silencio denso. Luego, una estudiante levantó la mano y dijo, «Yo también sufrí acoso, y nunca me atreví a contarlo». Ese momento cambió todo. El miedo empezó a transformarse en una red invisible de solidaridad. No todos reaccionaron con empatía. Al día siguiente, en el pasillo, un grupo de chicos murmuró insultos al pasar. Pero ya no fue igual. Algunos compañeros salieron en nuestra defensa. Era como si la vergüenza hubiera cambiado de bando. Sin embargo, el agresor no se detuvo. Recibimos una llamada anónima en la madrugada. Una voz distorsionada susurró, «Esto es solo el principio». Esa amenaza directa hizo que el abogado pidiera medidas cautelares. La policía empezó a rastrear las cuentas falsas. La sensación de estar bajo ataque constante era insoportable, pero también supimos que, por primera vez, el enemigo estaba quedando al descubierto. En medio de la tormenta, algo inesperado sucedió en casa. Mi madre, que hasta entonces se había mantenido distante, me esperó una tarde con una carta en la mano. Su voz temblaba mientras admitía que había tenido miedo, que no sabía cómo reaccionar, que la presión de los vecinos la había cegado. «No entiendo todo, hijo, pero no quiero perderte», me dijo. Aquellas palabras fueron un respiro después de tantas heridas. Diego también tuvo un giro inesperado. Recibió una llamada de su jefe. La suspensión había sido levantada y podía volver al trabajo. Algunos clientes se habían quejado de la injusticia y la empresa no quiso cargar con el escándalo. Esa victoria pequeña nos devolvió un fragmento de esperanza. Pero el verdadero clímax llegó cuando la policía identificó al responsable de las amenazas. Era un antiguo compañero de secundaria de Diego, alguien con quien había tenido conflictos años atrás. Su resentimiento lo había llevado a esa campaña de odio. La noticia me sacudió. No era un desconocido, era alguien con nombre, rostro e historia. Comprendí entonces que la violencia nunca nace de la nada. Siempre hay heridas y prejuicios que la alimentan. El arresto no borró el dolor vivido, pero marcó un antes y un después. En la universidad, los rumores empezaron a apagarse. El centro comunitario lanzó un comunicado público exigiendo respeto y apoyo para los estudiantes LGTB. Lo que antes era burla, ahora se transformaba en conversación seria. Sin embargo, en lo personal, yo aún cargaba con un dilema. ¿Podía realmente reconstruir la confianza en un entorno que me había señalado? ¿Podía seguir caminando por esos pasillos sin sentir la mirada de juicio? Diego, a mi lado, me recordó que la lucha no era solo por nosotros, sino por todos los que aún callaban. Y en ese punto, comprendí que el final de nuestra historia no era una rendición, sino un desafío. No habíamos buscado la batalla, pero ahora teníamos la responsabilidad de no retroceder. Lo entendí al tomar su mano frente a todos, sin miedo ni vergüenza. Y aunque el futuro seguía incierto, por primera vez el silencio ya no nos dominaba. El arresto del responsable no significó el final inmediato de la pesadilla. Los trámites judiciales avanzaban lentamente, y cada audiencia nos recordaba las heridas abiertas. Sin embargo, por primera vez sentíamos que la justicia estaba de nuestro lado. El simple hecho de ver al agresor frente a un juez, ya sin la máscara del anonimato, nos devolvía una sensación de dignidad. La universidad, presionada por la atención mediática, organizó una reunión oficial con estudiantes y profesores. Allí, el rector reconoció públicamente que habían fallado en la protección contra el acoso y prometió medidas nuevas, protocolos claros, talleres de sensibilización, sanciones más duras para quienes hostigaran a otros. Escuchar esas palabras fue extraño. Durante meses habíamos sido señalados, y ahora la misma institución nos pedía disculpas. Diego se mostró firme. Tomó el micrófono y dijo, «No buscamos compasión, queremos respeto, que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros». Hubo aplausos, algunos tímidos, otros valientes. Yo lo miraba y pensaba en cuánto había cambiado desde aquel primer encuentro en la puerta de mi casa.
El chico que una vez bajaba la mirada, ahora sostenía la verdad frente a todos. En lo personal, mi relación con mi madre dio un paso inesperado. Una tarde me acompañó al centro comunitario. Se sentó en silencio, escuchando las historias de otros jóvenes rechazados por sus familias. Al salir, con lágrimas contenidas, me abrazó. Me equivoqué al dejar que el miedo hablara por mí. Estoy aprendiendo, hijo. Esas palabras no borraban el pasado, pero abrían un camino hacia la reconciliación. Mientras tanto, el juicio contra el agresor avanzaba. La difusión de fotos privadas y las amenazas demostradas le valieron una condena ejemplar. No fue una pena larga, pero suficiente para dejar claro que la impunidad no era opción. Cuando escuché la sentencia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque había consecuencias. Tristeza porque todo había nacido de un odio absurdo, de un resentimiento que podría haberse evitado. La comunidad estudiantil también cambió. Lo que antes eran murmullos en los pasillos se transformó en debates abiertos. Grupos que antes callaban comenzaron a organizar actividades de apoyo. Incluso algunos de los que se habían burlado se acercaron a pedir disculpas. No todos lo hicieron, y algunos siguieron con su desprecio silencioso, pero ya no tenían la misma fuerza. El clima había cambiado. Una noche, después de una reunión en el centro comunitario, Diego y yo caminamos por el centro de Madrid. Las luces de la ciudad brillaban como cualquier otro día, pero para nosotros tenían un significado distinto. Recordé el inicio de todo, aquel instante en que él tocó el timbre de mi puerta con un paquete en la mano. ¿Quién diría que ese momento desencadenaría todo lo que vivimos? El amor, la traición, el odio, la lucha y finalmente la resistencia. Le confesé mis dudas. A veces me pregunto si vale la pena todo este dolor. Diego sonrió con esa serenidad que había aprendido en medio de la tormenta. Claro que duele, pero si callamos, ellos ganan. Y yo no pienso volver a esconderme. Ese fue el verdadero desenlace. No una victoria absoluta ni un final de cuento, sino la decisión de no retroceder más. Comprendí que la esperanza no estaba en que el mundo cambiara de un día para otro, sino en las pequeñas transformaciones que habíamos visto. Mi madre abriendo los ojos, la universidad comprometiéndose, estudiantes animándose a hablar, la justicia dando un paso correcto. En los meses siguientes, seguimos recibiendo mensajes de desconocidos. Algunos nos agradecían por haber dado la cara. Otros compartían sus propias historias de dolor y valentía. De repente, nuestra experiencia ya no era solo nuestra. Habíamos encendido una chispa que se extendía más allá de nuestro círculo. No todo se resolvió mágicamente. Seguía habiendo miradas incómodas, susurros cargados de prejuicio, amigos que nunca volvieron. Pero ya no éramos los mismos. La vergüenza había dejado de pertenecernos. El peso ahora recaía en quienes elegían odiar. La última audiencia cerró oficialmente el caso. Al salir del juzgado, Diego me tomó la mano frente a las cámaras. Hubo flashes, comentarios, titulares, pero por primera vez no me escondí. Miré a todos y pensé, esto no es una confesión, es una declaración de existencia. Esa noche, en silencio, comprendí que la mayor victoria no era haber vencido al agresor ni sobrevivido al escándalo. La verdadera victoria era haber aprendido a mirarnos sin miedo, a caminar erguidos, a creer que nuestro amor podía resistir incluso las peores tormentas. Y con esa certeza, supe que el final de nuestra historia no era un cierre, sino un comienzo.